Bien, el ejercicio 1 dice lo siguiente. Calcule el cociente luego de dividir. Y te dan toda esta parte de aquí, ¿no? Esta parte yo tengo que dividirlo y al final yo voy a obtener el cociente y el residuo. Ojo, aquí hay que recordar algo. Te están preguntando, calcule el cociente. Entonces, como te piden calcular el cociente, obligatoriamente tengo que hacer por el método de Ruffini. En el caso que te pidan calcular el residuo, ahí vamos a aplicar lo que es el teorema del resto. Pero bien, como el ejercicio número 1 pide calcular el cociente, entonces obligatoriamente tengo que hacer la división por el método de Ruffini, ¿verdad? Listo. Entonces, primero hay que identificar la parte del dividendo y la parte del divisor. Ambos deben de ser polinomios completos y ordenados en forma descendente. Lo mismo como había pasado en el método de Horner, ¿verdad? Lo mismo. Bien. Entonces, la parte del dividendo, notamos claramente que es un polinomio completo y ordenado decrecientemente, ¿verdad? Es fácil darse cuenta porque el primer término es el de mayor grado, es decir, el de grado 3. Entonces, el siguiente término debe ser el de grado 2. Y que sí, efectivamente es de grado 2, ¿no? Porque tiene el exponente de la variable x es 2. El siguiente debe ser el de grado 1. Exacto, ¿no? Ese es de grado 1. Y por último, el que le sigue debe ser el término independiente, es decir, que no va acompañado de la x, ¿no? Entonces, acá sería más 12 y esto sería el término independiente. Listo. Aquí también, ¿no? Tengo x más 3. Listo, entonces lo único que voy a hacer aquí es, primero voy a colocar una línea en forma vertical. De esta manera. Voy a colocar aquí una línea de manera vertical. Y luego voy a colocar otra línea en forma horizontal. Aproximadamente hasta aquí, más o menos. Hasta aquí sería. Listo. Luego en la parte superior derecha lo que voy a hacer es colocar los coeficientes del dividendo. En este orden, ¿no? Aquí debe ser 1, 2, menos 5 y 12. Todos esos coeficientes en ese orden en el cual yo los he mencionado, los voy a colocar aquí. Entonces el primero, ¿cuál sería? 1, 2, menos 5 y 12, ¿no? En ese orden. Listo. Coloco aquí 1. Luego seguiría el número 2. El que le sigue es el número menos 5. Y por último el número 2. Listo. En esta partecita de aquí voy a colocar el valor que toma la variable x al momento de igualar a 0 al divisor. Yo tengo el divisor que es x más 3 y yo lo voy a igualar a 0. Coloco aquí entonces lo siguiente. Tengo aquí que x más el número 3, eso debe ser igual al número 0. Y de lo que tenemos que el valor de x es igual a cuánto. A ver. X sería igual a cuánto, el 3 pasa al otro lado con menos 3, ¿no? Entonces aquí sería menos el número 3. Listo. Después de haber hecho todo eso, lo primero que voy a hacer en esta parte es bajar este primer coeficiente, ¿no? Que había sido el número 1. Listo. El 1 baja y nos quedaría aquí 1. Y este 1 va a pasar a multiplicar aquí, al menos 3. Entonces tendríamos 1 por menos 3. Eso sería el número menos 3. Listo. Voy a sumar en forma vertical. 2 menos 3, eso sería el número menos 1. Y ese menos 1 baja. Nuevamente multiplica el menos 3, sería menos 1 por menos 3, eso sería el número 3 e iría al costado. Ahora, menos 5 más 3, eso sería el número menos 2 y ese menos 2 bajaría aquí. Listo. Ahora, este menos 2 nuevamente multiplica el menos 3 y sería 6. Y ese número 6 va a ir aquí al costado. Y por último sumo, ¿no? 12 más 6, eso sería el número 18. Entonces hasta el momento ya hemos terminado la división por el método de Ruffini. Y ahora vamos a identificar lo siguiente. Este último numerito que hemos encontrado, esto vendría a ser el llamado residuo. Este número vendría a ser el residuo. Mientras que los otros coeficientes que están aquí, 1, menos 1 y menos 2, vendrían a ser los coeficientes del cociente. Pero ojo, aquí hay que recordar algo. Aquí nos damos cuenta que el divisor tiene su coeficiente principal, la unidad, ¿verdad? Entonces nosotros en la parte de la teoría habíamos visto dos casos del método de Ruffini. El primer caso consistía en cuando el coeficiente principal era igual a 1.
Y eso es justamente lo que hemos aplicado, ¿no? Cuando el coeficiente principal era igual a 1, es decir, en el primer caso, simplemente aquí terminaba. En el caso que el coeficiente principal sea diferente de 1, en ese caso llegaríamos a esta parte y luego a los coeficientes del cociente yo tendría que dividirlo entre el coeficiente principal. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Porque yo puedo dividir entre el coeficiente principal, es decir, entre 1. 1 entre 1, 1. Menos 1 entre 1, menos 1. Menos 2 entre 1, menos 2. Entonces no cambiaría en nada. Por eso que estos coeficientes del cociente, estos vendrían a ser los verdaderos. Entonces coloco aquí en esta parte, coloco aquí que estos coeficientes vendrían a ser los coeficientes ¿de quién? Del cociente. Listo. Estos vendrían a ser los coeficientes del cociente. Mientras que lo que está con verde, es decir, este numerito, esto vendría a ser el residuo. Listo. Esta parte de aquí vendría a ser el residuo. Y listo. ¿Qué es lo que te piden? Calcular el cociente. Entonces coloco aquí, por lo tanto, el cociente que yo le voy a anotar con Q, ¿de quién? De la variable X. ¿Va a ser igual a cuánto? A ver aquí. Claramente notamos que tenemos tres coeficientes del cociente. El que está más a la derecha, que vendría a ser menos 2, eso vendría a ser el término independiente. Es decir, el de grado 0. El que le sigue, que sería menos 1, eso sería el de primer grado. Entonces, eso debería ir multiplicado por x elevado a la 1. Y el que le sigue, en este caso es 1, eso debe ir multiplicado por x elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Entonces multiplico, ¿no? 1 por x al cuadrado, eso sería x elevado al cuadrado. ¿Qué más? Menos 1 por x, eso sería menos el valor de x. Y por último el término independiente, ¿no? Que sería menos 2. Coloco aquí menos el número 2. Y listo. Esto sería su respuesta para el ejercicio número 1, ¿ya? Bien. Esto sería la respuesta para el ejercicio número 1. A ver, marcando sus claves, eso sería la alternativa. A ver, ¿qué alternativa sería? X al cuadrado menos x menos 2. X al cuadrado menos x menos 2. Eso sería la alternativa C, ¿verdad? Justamente como me habían dicho sus compañeros, ¿no? Entonces, esto saldría la alternativa C. Listo. Esto sería la alternativa correcta. Bien, chicos, ahora sí. Ahora sí, chicos. Ejercicio número 2 dice lo siguiente. Dice, divide e indica el residuo. Y te dan la siguiente división, ¿no? 2x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 5. Todo eso sobre x menos 1. Entonces aquí es fácil darse cuenta también, como yo les había dicho, que cuando en un ejercicio te piden calcular el residuo, inmediatamente vamos a tener que aplicar el teorema del resto. Bien, y este ejercicio justo se presta para realizar el teorema del resto, ¿no? Resto o residuo. Entonces, eso es lo que voy a realizar. Listo, entonces coloco aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí lo que voy a utilizar, ¿no? Coloco aquí lo siguiente. Voy a hacer el teorema del resto. Aquí voy a realizar el teorema. ¿De quién? Teorema del resto. Listo, esto es lo que yo voy a realizar. El teorema del resto. Listo. Entonces, habíamos visto que para el teorema del resto habíamos visto dos pasos, ¿verdad? El primer paso consiste en hacer lo siguiente. El primer paso consiste en igualar a 0 al divisor. ¿Cuál es el divisor? X menos 1, ¿no? Coloco aquí X menos el número 1. Eso debe ser igual a ¿cuánto? Al número 0. En eso consistía el primer paso del teorema del resto. Primero, igualar a 0 al divisor. Y de ahí despejamos la variable, que en este caso es x, ¿no? Entonces x sería igual a ¿cuánto? El menos 1 pasa al otro lado con más 1 y nos quedaría que x es igual a 1. Y listo. Esta partecita de aquí, tenemos que x es igual al número 1. Bien, entonces ya hemos terminado el paso número 1. Luego vamos a ir al paso número 2. El paso número 2
consiste en hacer lo siguiente. En el paso número 2 recién vamos a poder calcular el residuo, que eso es justo lo que te piden, ¿no? Entonces el residuo va a ser el R de X, es decir, esta R, ¿de qué variable? De la variable X. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Simplemente el R de X va a ser simplemente el dividendo al momento que yo reemplace el valor de X en el cual hemos encontrado en el paso 1, ¿no? En el paso 1, X es igual a 1. Ahora, este valor yo lo voy a reemplazar en el dividendo. Y al momento de operar todo esto, eso va a ser el residuo. Es decir, acá tenemos al dividendo, ¿no? Acá sería 2 por X al cubo. Voy a colocar eso. 2 multiplicado por X al cubo. Pero ¿cuánto vale X en el paso 1? Vale 1. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí el 1 porque el valor de X es 1 y eso debe estar elevado al cubo. Listo. ¿Qué más? Luego dice más X al cuadrado. Coloco aquí lo siguiente. Más X al cuadrado. ¿Pero cuánto vale X en el primer paso? 1, ¿no? Entonces coloco aquí el número 1. Y ese 1 debe estar al cuadrado. Luego dice menos 3X. Coloco aquí menos 3 por X. ¿Pero cuánto vale X en el paso 1? 1, ¿verdad? Coloco aquí el número 1. Y por último, el término independiente, que sería más 5. Listo, más el número 5. Y listo, voy a tener que operar todo esto, y eso vendría a ser el residuo. Esto sería igual a ¿cuánto? Acá sabemos que 1 al cubo es 1, y multiplicado con el número 2, eso sería el número 2. Aquí tengo 1 al cuadrado, eso sería 1. Entonces acá sería más 1. 3 por 1 sería 3. Entonces aquí nos quedaría menos el número 3. Listo. Acá sería menos el número 3. Y por último más el número 5. Listo. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, operando sería 2 más 1, 3. 3 menos 3, 0. 0 más 5, 5. Entonces resultó ser el número 5. Y listo. Entonces tendríamos lo siguiente aquí. Tendríamos que esto sería la respuesta, ¿no? Voy a colocar aquí. Por lo tanto, el resto o residuo al momento de realizar esa división va a ser igual al número 5. Y listo. Esto vendría a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Listo, chicos. Terminen de copiar, por favor, para ir al ejercicio número 3. A ver, chicos, un momento. Listo, chicos, mientras van terminando de copiar o algunos que ya lo han resuelto o ya han terminado de copiar, me van diciendo cuánto les sale el ejercicio número 3. Ah, pero acá faltó marcar su clave, ¿no? Vamos a marcar su clave aquí. Acá sería la alternativa A, ¿no? Que justo es lo que me decía, ¿no? La alternativa A. Listo, chicos. El ejercicio número 3 dice lo siguiente. Calcula el cociente y el residuo al dividir. Y te da lo siguiente, ¿no? 2x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 5. Todo esto sobre x menos 1. A ver aquí, yo les había dicho, cuando le pidan calcular el residuo, voy a tener que utilizar el teorema del resto. Pero aquí yo voy a utilizar el teorema del resto. Claro, puedo utilizar, pero solamente voy a calcular el residuo. Pero eso no me piden calcular el cociente y el residuo. Entonces, para calcular el cociente, voy a tener que utilizar el método de Ruffini. Listo. Y con el método de Ruffini ya puedo calcular en forma inmediata el cociente y el residuo, ¿no? Bien, entonces empecemos. Para realizar el método de Ruffini, primero debo de garantizar que tanto el dividendo como el divisor deben de ser polinomios completos y ordenados decrecientemente. ¿Ya, chicos? A ver, el dividendo. El primer término debe ser el de mayor grado, efectivamente, ¿no? Es el de grado 3. El que le sigue debe ser un grado menos, es decir, de grado 2. También lo es. El que sigue debe ser el de primer grado, que también lo es. Y por último, el término independiente, que también lo es, ¿no? Entonces, sí es un polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Lo mismo sucede para el divisor, ¿no? X menos 1, ¿no? Listo. Entonces voy a realizar en forma inmediata lo que les había dicho, ¿no? Voy a realizar el método de Ruffini. Bien, entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí una línea. ¿En qué forma? Una línea en forma... A ver, un momento. Listo, ahora sí. Había aparecido el anuncio de que en 10 minutos ya van a tener que volver a ingresar, ¿ya? A ver, voy a colocar aquí una línea vertical.
A ver, otra línea en forma horizontal, aproximadamente hasta aquí, a ver, supongamos, hasta aquí, listo. Luego en la parte superior derecha voy a colocar los coeficientes del dividendo, que sería 2, 1, menos 3 y 5. Entonces voy a colocar ahí 2, 1, menos 3, y por último el número, menos el número 3, y por último el número 5. Listo. Ahora voy a colocar en esta región de aquí al divisor, pero igualado a 0. El divisor es x menos 1, entonces voy a igualarlo a 0. Coloco aquí x menos el número 1, eso debe ser igual al número 0. Entonces despejamos el valor de x y x tendría que ser igual al número 1, ¿verdad? Listo. Ya está, ya tengo despejado el valor de x. Ahora, lo primero que voy a hacer es, este número 2 va a tener que bajar aquí. Listo. Baja este 2 y nos quedaría aquí el 2, ¿no? Ahora este 2 va a pasar a multiplicar y sería 2 por 1, 2. Ese 2 va aquí al costado. Suma en forma vertical. 1 más 2, 3. Y ese 3 baja. Voy a multiplicar con el número 1. 3 por 1, 3. Y ese 3 va aquí al costado, ¿no? Listo. Sumo en forma vertical. Menos 3 más 3, 0. Y ese 0 baja. 0 por 1, 0. Y aquí tenemos que la suma vertical sería 5 más 0, sería el número 5. Y listo, ya hemos terminado. Voy a ubicar a la parte del residuo, que ese es justamente el último numerito que hemos calculado, que vendría a ser el número 5, ¿no? Y también voy a tener que identificar la parte del cociente, que por cierto, este es el cociente, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos utilizado el primer caso del método de Ruffini, ¿no? Cuando el coeficiente principal es la unidad. Listo. Entonces, estos vendrían a ser los coeficientes ¿de quién? Estos vendrían a ser los coeficientes del cociente. Coloco aquí lo siguiente, entonces. Estos vendrían a ser los coeficientes del cociente. Listo. Ahora, esta partecita de aquí vendría a ser el residuo, ¿no? En forma directa. Esto vendría a ser el residuo. Y listo. Te piden cociente y residuo. Y listo, ya lo tengo todo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Sabemos que para la parte del cociente, el número que está más a la derecha, que vendría a ser el 0, esto vendría a ser el término independiente, que es 0. El que le sigue es el de grado 1, es decir, este debe ir multiplicado por x a la 1. Listo. Y el que le sigue debe ir multiplicado por x elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Voy a obtener lo siguiente. Voy a colocar aquí entonces, por lo tanto, el cociente, que vendría a ser el q, ¿de quién? De la variable x, ¿verdad? Listo. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, 2 por x al cuadrado, eso sería 2x al cuadrado. Listo. 3 por x, 3x, más 3x. Y por último, más el término independiente, que sería 0. Y si que yo le sumo 0, no pasaría nada, ¿no? Entonces, esto sería el cociente. Y por este lado voy a colocar al residuo. Es decir, al r de x, ¿no? Al r de ¿quién? Al r de x. Listo. Esto vendría a ser el r de x. En pocas palabras, el residuo, ¿no? Y en este caso nos salió el número 5. Y listo. Esto sería la respuesta para el ejercicio número 3, ¿verdad? Desde ahí hasta aquí, más o menos, aproximadamente. Esto vendría a ser la respuesta. Yendo a sus claves, eso efectivamente, como me habían dicho, ¿no? Alternativa E. Listo. Sale la alternativa E, chicos. Bien, chicos, entonces terminen de copiar esta parte para avanzar al ejercicio número 4, ¿ya? Listo. Bien, chicos, les doy 30 segundos para que terminen de copiar. Listo, chicos, ahora el ejercicio número 4 dice lo siguiente. A ver. Dice lo siguiente. Indica el residuo. Bien, como te dice, indicar el residuo, y ojo, yo ya les había dicho ya. Cada vez que le pidan indicar el residuo, en forma directa van a tener que utilizar el teorema del resto. Recuerden, el teorema del resto. Entonces coloco aquí lo siguiente, ¿no? Lo que voy a calcular es, coloco aquí, lo que voy a calcular es aquí, el teorema del resto. Coloco aquí entonces.
teorema del resto. Listo. Voy a utilizar el teorema del resto. Bien. Entonces, utilizando el teorema del resto, habíamos visto dos pasos. Un primer paso dice lo siguiente. El primer paso consiste en igualar a 0 al divisor. El divisor es x menos 1. Igual entonces. X menos el número 1, eso debe ser igual al número 0. Con lo que tenemos que el valor de x es igual a ¿cuánto? X es igual a, paso a sumar acá, nos quedaría que x es igual a 1. Listo, nada más. Entonces tendría aquí que el valor de x es igual a 1 y ya acabaríamos el paso número 1. El segundo paso consiste en reemplazar el valor que te salió de x en el paso número 1 en el dividendo. Y al momento de operar, eso vendría a ser el residuo. Entonces coloco aquí el paso 2 sería el residuo, es decir, el R de x. El R de x vendría a ser igual a ¿cuánto? Simplemente reemplazo en el dividendo. X a la cuarta, coloco aquí, pero x vale 1 en el paso 1. Entonces coloco aquí 1 elevado a la cuarta. ¿Qué más? Menos x al cubo. Coloco aquí entonces, menos x al cubo, ¿no? Menos x al cubo. ¿Cuánto vale x en el paso 1? 1. Coloco aquí entonces el número 1 elevado al cubo. Más 3x al cuadrado. Más 3 multiplicado con... ¿3 multiplicado con quién? Coloco aquí 3 multiplicado con x al cuadrado. Pero ¿cuánto vale x en el primer paso? Eso vale 1. Coloco aquí entonces el número 1 y ese 1 elevado al cuadrado. Menos x menos 2. Menos x, que en el paso 1 sale 1. Y menos el número 2. Y listo, voy a tener que operar esto. Esto vendría a ser igual a ¿cuánto? 1 a la cuarta, 1. Menos 1 al cubo, 1. 1 al cuadrado, 1. Y por 3 sería 3. Más el número 3. Menos 1 y menos 2. Coloco aquí. Menos 1. Menos 2. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? 1 menos 1, 0. 0 más 3, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Entonces todo esto salió 0, ¿no? Entonces habíamos dicho que el residuo nos había resultado el número 0, ¿no? Entonces voy a colocar aquí. Por lo tanto, el R de x. El R de x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual al número 0, ¿no? Eso es lo que nos resultó, 0. Y listo, esto sería la respuesta para el ejercicio número 4. Bien chicos, marcando sus claves, esto sería efectivamente la alternativa B. Sale 0. Listo chicos, terminen de copiar esta parte. Bien, entonces ejercicio número 5 dice lo siguiente. Divide y señala el residuo. Y te dan lo siguiente, ¿no? 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 5x menos 2. Todo eso sobre x menos 2. Listo. Y te dan las alternativas, ¿no? Entonces te dicen dividir y te dicen señala el residuo. Nuevamente, te están pidiendo el residuo. Entonces, como te piden el residuo, yo les había dicho en forma directa apliquen el teorema del resto. Listo. Entonces voy a utilizar aquí el teorema del resto. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Lo que voy a realizar aquí es el teorema del resto. Teorema del resto. Que por cierto, para el teorema del resto, nuevamente les digo, no va a ser necesario que el dividendo sea un polinomio completo y ordenado en forma decreciente. No va a ser necesario. Puede estar incompleto, puede estar desordenado, no importa eso. Porque aquí vamos a reemplazar nada más. Pero en el método de Ruffini, ahí recién sí debe ser completo y ordenado decrecientemente. Listo. Entonces voy a realizar aquí el primer paso, ¿no? ¿Cuál era el primer paso? Igualar a 0 al divisor. El divisor es x menos 2. Coloco aquí x menos 2. Y eso debe ser igual al número 0. Listo. Con lo cual, el valor de x sería igual a ¿cuánto? El menos 2 pasa al otro lado, sería 2. Y listo. Ya tendría el valor de x, ¿no? Que es el número 2. Listo. Después,
De esto voy a ir al paso número 2 porque ya hemos terminado el paso número 1. ¿Qué consiste el paso número 2? Simplemente el R de X, que viene a ser el residuo, sería igual a ¿cuánto? Sería igual, simplemente lo único que vamos a hacer es reemplazar el valor que nos salió X en el paso 1 en el dividendo. Es decir, tengo 3 por X a la cuarta, coloco aquí. 3 multiplicado por X a la cuarta, ¿no? 3 multiplicado con X a la cuarta, pero X en el paso 1 sale 2. Entonces voy a colocar aquí el número 2. Y esto elevado a la 4. Menos 2 por X al cuadrado. Menos 2 por X al cuadrado. Pero X en el paso 1 vale 2. Entonces coloco aquí 2 elevado al cuadrado. Y listo. Más 5X. Más 5 multiplicado por el valor de X. Pero ¿cuánto vale X en el paso 1? Vale 2. Coloco aquí el número 2. Y por último el número menos 2. Listo. Bien. Opero todo esto y el resultado vendría a ser el residuo. Listo, nada más. Estas son operaciones básicas que ya hemos hecho al comienzo de nuestro curso de álgebra, ¿no? A ver, 2 elevado a la 4, eso es 16, ¿no? Entonces sería 3 por 16. Coloco aquí. 3 multiplicado con el número 16 menos ¿cuánto? 2 multiplicado con 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 5 por 2 sería 10. Más el número 10. Y menos el número 2. Esto sería igual a ¿cuánto? 3 por 16 sería el número 48. Listo. 2 por 4 sería 8. Entonces acá sería menos el número 8. Más 10 y menos 2. Más el número 10 menos el número 2. Eso resulta ser ¿cuánto? A ver. 48 menos 8, 40. 40 más 10, 50. 50 menos 2, 48. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Por lo tanto, el residuo, es decir, el R de X, ¿no? Porque la variable es X, va a ser igual a ¿cuánto? A 48. Listo. 48. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 5. Listo, chicos. A ver, terminen de copiar. O bueno, vamos a marcar su alternativa, ¿no? Que eso salía en la clave B. Listo. Listo, chicos. Ejercicio número 6 dice lo siguiente. Determina el cociente y el residuo. Y te dan, ¿no? 2x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 5x y más 1. Todo eso sobre x menos 2. Y te dan las siguientes alternativas, ¿no? Bien. Entonces aquí hay que notar lo siguiente. Como te piden el cociente y el residuo, vamos a utilizar el método de Ruffini. Pero para utilizar el método de Ruffini hay que garantizar que el dividendo y el divisor sean polinomios completos y ordenados en forma decreciente. El dividendo, notamos que el primer término debe ser el de mayor grado. Y efectivamente es el de mayor grado, ¿no? Ya que es 2 por x a la cuarta. El que le sigue debe ser de grado 3, pero notamos que no es de grado 3. Entonces, como no está el término de grado 3, simplemente voy a completar con ceros. Listo. Entonces, después del de grado 3 que le he completado con ceros, seguiría el de grado 2, que sería menos 3 por x al cuadrado, que sí estaría aquí, ¿no? Luego el de grado 1, que está a 5x, y el último término independiente. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual, simplemente nos faltaría el de grado 3, ¿no? Que le voy a completar con ceros. Entonces acá sería 2x a la cuarta. Como no hay el de grado 3, completo con 0. Coloco más 0x al cubo, más 0 por x al cubo. Listo. Luego el de grado 2. El de grado 2 sí lo tengo, menos 3 por x al cuadrado. Menos 3 por x al cuadrado. El que le sigue debe ser el de grado 1, que es más 5x, que sí lo tengo. Más 5 por x. Y por último el término independiente, que sería más 1, ¿no? Más el número 1. Y listo. Todo esto sobre ¿cuánto? Todo eso sobre x menos 2, ¿no? Listo. X menos el número 2. Y ahora sí recién puedo utilizar el método de Ruffini, que consiste en hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí una línea en forma vertical,
que sería aproximadamente hasta aquí, ¿no? Listo, hasta aquí. Luego otra línea en forma horizontal, que aproximadamente lo voy a colocar hasta aquí. Y en la parte superior derecha voy a colocar los coeficientes del dividendo. 2, 0, menos 3, 5 y 1. Coloco 2, 0, menos 3, el número 5 y por último el número 1. Listo. ¿Qué más? En esta región de aquí voy a colocar al divisor pero igualado a 0. El divisor es x menos 2, entonces coloco x menos el número 2 pero igualado al número 0. Entonces aquí tenemos que el valor de x es igual a ¿cuánto? Pasa a sumar y nos quedaría que x es igual a 2. El primer paso consiste en bajar este primer número, ¿no? Que es el número 2. Bajo, multiplica, 2 por 2 sería 4 y eso va al costado. 4 más 0, que es la suma en forma vertical, 0 más 4 sería el número 4 y es el 4, baja. 4 multiplica al 2, eso sería 8 y ese 8 va acá al costado. Menos 3 más 8 sería 5 y ese 5 baja. 5 por 2 sería 10, ese 10 va aquí al costado. Listo. 5 más 10, eso sería el número 15 y ese 15 baja. Listo. ¿Qué más? Ahora 15 por 2, 30. Este 30 va aquí al costado. Listo. El 30 va aquí al costado. Sumo de manera vertical, 1 más 30 sería el número 31. Y listo. Terminaríamos, ¿no? Sabemos que este último numerito vendría a ser el residuo. Coloco aquí lo siguiente entonces. Esto vendría a ser el residuo. Esto vendría a ser el residuo. Mientras que lo otro, que en este caso sería 2, 4, 5 y 15, esto vendría a ser los coeficientes del cociente, ¿verdad? Estos serían los verdaderos. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es la unidad, ¿no? En este caso hemos aplicado el caso número 1. Entonces, esta partecita de aquí vendrían a ser los coeficientes del cociente. Coloco aquí. Estos son los coeficientes del cociente. Y listo. Entonces te piden el cociente y el residuo, coloco aquí. Por lo tanto, el cociente que vendría a ser el Q, ¿no? ¿El Q de quién? El Q de X. Esto sería igual a ¿cuánto? Sabemos que de los coeficientes del cociente, el número que está más a la derecha, que en este caso es el número 15, esto debe ser el término independiente. El que le sigue debe ser el de grado 1, es decir, debe de tener a la x elevado a la 1, ¿no? El que le sigue debe tener x elevado al cuadrado. Y el que le sigue debe ser el de grado 3, ¿no? Listo. Multiplico 2 por x al cubo, 2x al cubo. Listo. 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. Más 4 por x al cuadrado. El que le sigue sería 5 por x más 5x. Y por último el término independiente que sería más 15. Y listo. Esto sería el cociente. Y el residuo, es decir, el r de x vendría a ser igual a ¿cuánto? Al número 31, ¿verdad? Al número 31. Y listo. Esto sería su respuesta correcta, ¿no? Esto sería su respuesta correcta. Entonces marcamos aquí lo siguiente, ¿no? Esto vendría a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Y yendo a sus alternativas, eso sería la alternativa. A ver, buscando eso sería 2x al cubo, 31, ¿no? Sería la alternativa B, ¿no? 2x al cubo más 4x al cuadrado más 5x y más 15. Residuo 31. Listo. La alternativa B. Entonces, chicos, terminen de copiar ya para culminar esta sesión de hoy, ¿ya? Listo, chicos. Ahí terminaríamos lo que es el día de hoy. La próxima clase ya avanzaremos lo que faltan de resolver de la parte del libro, ¿ya? Listo.